porque el baloncesto NBA no es baloncesto europeo. Voy a llamar a esta chica que está haciendo estas publicaciones con tanto rigor y que me interesa a nivel de rendimiento y está haciendo tan buen trabajo. ¿Quién te llama? Hay unas grandes compañías que están acopiando una cantidad ingente de datos. Está DeJounte Murray, también Bryn Forbes, como que había jugadores jovencitos. Y yo creo que la gente buena sabe rodearse de gente buena. Entonces, lo que tenía en ese momento Spurs muy bueno era el equipo de trabajo de lo que se llama allí Player Development o desarrollo de los jugadores. Si además de eso tú consigues tener que ese entrenador tenga un pinganillo y que esa IA, según saca de banda, no en la charleta del tiempo muerto, según saca de banda un jugador, diga va a ser la opción B y la opción B es un aclarado para este jugador. Claro, estamos hablando de 100 milisegundos, estamos hablando de un grito en el campo. ¿Eso es doping tecnológico? Empieza la meta con Joan Prats y el apoyo de BP. Muy buenas, bienvenidos a La Meta. Enseguida vamos con todo el contenido del programa, pero antes, como siempre, os recuerdo que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Tenéis toda la información en bpar.es. Repito, bpar.es. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con Mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. Todo esto para que puedas hacer una escapadita de fin de semana, un plan improvisado con amigos o para ir de aquí para allá en el día a día. Nosotros vamos a usar BP Ultimate para arrancar y llegar a la meta. Empezamos. Como os he dicho, hoy va a ser una meta un poco diferente, con dos invitados de auténtico lujo y que vamos a analizar dos temas importantes en el mundo del deporte, incluso especular, que nos gusta mucho aquí en La Meta, sobre el mundo del futuro. Para empezar, lo que os he comentado de la inteligencia artificial, que está en boca de todos, que de la que todos hablamos constantemente, la utilizamos incluso, pero en el deporte, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a aplicar la inteligencia artificial en el deporte? He invitado a un buen amigo que además sé que sabe mucho de esto, con el que ya he hecho programas anteriormente y que ya lo tengo a mi derecha, Carlos Polo de Seidor. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Joan, encantado de estar contigo de nuevo. Bueno, voy a intentar llegar a la meta de la inteligencia artificial contigo, Vale. A ver si lo conseguimos. Realmente hemos hablado mucho contigo de inteligencia artificial en otros programas, en otras aplicaciones sobre la vida, en todos los campos, pero sobre el deporte aún no, es verdad, no lo habíamos comentado, es cierto, ¿no? Y sí, también la inteligencia artificial, Carlos, quiere llegar al mundo del deporte, ¿verdad? Totalmente. Está, yo te diría que ya incluida en todos los aspectos de nuestra vida, Sí, desde la gastronomía hasta el deporte, y en el deporte además, y ahora nos dará tiempo a hablar mucho, en muchos ámbitos. ¿Cuáles han sido los avances más sorprendentes de la inteligencia artificial en el mundo del deporte que podamos comentar así a bote pronto, sin entrar en detalle si quieres, y después ya vamos indagando un poco más? Pues mira, yo he hecho, antes de venir aquí, he hecho una investigación con detalle, ¿no? Porque en mi vida profesional me dedico más a la inteligencia artificial empresarial, no tanto deportiva, y quería ver casos reales. Y lo primero que me he encontrado es que hay mucho secretismo. Ah, vaya. Hay mucho secretismo y hay poca información que los grandes clubes o los grandes deportistas informan, porque es una herramienta que les da una ventaja competitiva terrible. Claro. Así que esto ha sido muy interesante porque, aunque no tengo ejemplos con datos reales de empresas, sí que te puedo decir que ya el que no haya información significa que le está sacando mucho provecho, si no habría mucho más. Pero bueno, por hablar en términos generales, yo creo que podemos destacar avances que tienen que ver desde la táctica, es decir, que un equipo de baloncesto, de fútbol, de béisbol, me da igual, lo que quieras, sea capaz de analizar datos pasados para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, en una jugada, en un córner, en un tiro libre. Temas que tienen que ver con la técnica, que un jugador de tenis como Djokovic o como Nadal sean capaces de poder estudiar sus movimientos técnicos para mejorar un golpe o mejorar una situación de juego. Y después ámbitos... una inteligencia artificial le diga yo, perdón por cortarte, pero que le puedo decir a Djokovic, está mayor, vamos a poner a los más jovencitos, ahora vamos a poner a Sinner, a Alcaraz, le puedo decir, oye, mejora ese drive
que he detectado, ¿no? En los puntos, etcétera, que ahí pierdes potencia, etcétera y tal, y que a partir de ahí, viendo el movimiento, Totalmente. lo pueda mejorar. Y cosas muy sencillas, ¿no? Porque esto que has comentado tú es como la parte difícil, pero oye, normalmente este punto siempre lo fallas, ¿no? Sí, Cuando después claro. de jugarte para él lo juegas cruzado, Claro. intentas acelerar, en el 80% de las ocasiones fallas. Vamos a estudiar cuál es la dinámica que ha habido tras ese movimiento para ver si lo podemos mejorar, ¿no? Claro. Y después, como te decía, hay muchos movimientos alrededor, ¿no? La medicina deportiva. Sí. La recuperación, Sí. el deporte amateur, donde la inteligencia artificial también ha crecido mucho. Claro. Mucho. Vamos por partes porque si no, no nos va a dar tiempo a analizarlo absolutamente todo. Preparación física. Que es algo que es por donde empieza todo, si no tienes un buen físico, en la mayoría de deportes, evidentemente, pero y mental también de los deportistas. ¿Aquí la inteligencia artificial puede ayudar en esa preparación mental, en la preparación física, a hacer una preparación mejor o superar los límites hasta ahora con los cánones de preparación física y mental que estaban establecidos sin inteligencia artificial? Pues la respuesta es depende. Ajá. ¿Y de qué depende? Y depende de una cosa que es bastante obvia, seguramente muchos de los que nos están escuchando lo sepan o lo intuyan, que es depende de cuántos datos tenemos para poder entrenar a esa inteligencia artificial y que me ayude, ¿no? Claro. Y esto, que lo he dicho así como muy a la ligera, No. es una cosa muy importante. Los atletas, los clubes, las personas que tengan muchos datos de su comportamiento físico, deportivo, de recuperación, médico, etcétera, van a estar en mejor disposición a poder obtener resultados de la IA, ¿no? Ajá. Pues no sé, te diría que en otros ámbitos, ¿no? de la tecnología siempre se habla de, oye, tenemos tantos años de ventaja sobre nuestra competencia porque ellos no tienen tantos datos como nosotros, ¿no? Ya. Entonces, el que la inteligencia artificial me funcione bien en un ámbito o en otro, tiene que ver un poco de esta capacidad de datos. Pero desde luego que si tenemos datos y los podemos explotar, realmente en todos los ámbitos que has mencionado, podríamos tener una ventaja competitiva. Vale, pero esos datos tienes que entrenar a la inteligencia artificial gracias a esos datos, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones. Como yo creo que ya es conocido Vox Populi por todo el mundo un poco, que se interesa por cómo funciona la inteligencia artificial. Pero claro, Carlos, no sé, me pongo en la piel de un deportista de élite, hablamos del tenis como ejemplo, pero me puede servir para un ciclista, por ejemplo. Alguien tendrá que ser el primero en tener esos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Es que esa es mi duda, ¿no? De para poder llegar a dar ese salto competitivo, ¿cómo se entrena en ese ámbito a una inteligencia artificial? Claro, bueno, cada vez tenemos más datos de todo tipo, ¿no? Coges una bici de hoy en día, Sí. que ya no te hablo en nivel profesional, incluso en Claro, amateur, claro. potenciómetros, GPS, pulsómetros, tienes una cantidad de datos que antes no tenías. Yo entreno con potenciómetro, entreno con datos a nivel de ciclismo y soy consciente de ello y del avance. No sé cómo la inteligencia artificial podría mejorar todos esos datos que tengo. La respuesta a esto es ¿quién está almacenando todos esos datos? Ya, claro. Yo tengo aquí un wearable, un smartwatch. Sí. Yo me lo pongo para ir al gimnasio, para jugar a pádel o para nadar, ¿vale? ¿Estás controlado? Estoy controlado. Y lo hago porque me apetece saber el ritmo cardíaco que tengo y claro. tal. Pero ¿cuántos datos tiene Apple sobre el ritmo cardíaco de la gente, sobre los electrocardiogramas que te haces de vez en cuando, que no sirven para diagnosticarte algo, pero a ellos les sirven para entrenar modelos? Claro. Fijaros que aquí, y hay temas éticos, ¿no? También que se mezclan con la Ahora IA y el hablaremos sobre deporte, ello. pero hay unas grandes compañías que están acopiando una cantidad ingente de datos, y sobre esos datos es sobre los que se van a entrenar las inteligencias artificiales. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate el club de fútbol más potente que tú imagines. Sí. ¿Cuánta información de datos tiene ese club de fútbol sobre frecuencia cardíaca o sobre, pues en comparación con los grandes fabricantes de wearables? Muy pocos. ¿Ellos tienen el control? Claro, un gran club de fútbol que tiene entre la cantera y los profesionales, pongamos que tiene 500 jugadores, no sé, por decirte una cifra. 500 datos durante 3 años de 500 jugadores no son muchos datos. No. Es decir, los grandes clubes de fútbol o de baloncesto no van a tener la misma capacidad para entrenar inteligencias artificiales que las grandes tecnológicas. Así que una tendencia que yo, a modo de epifanía, suelto aquí, es que yo creo que el mundo del deporte va a tener incursión cada vez mayor de estas grandes tecnológicas que les van a proporcionar estas IAs entrenadas. Porque estas tecnologías ven negocio ahí. Pero, lógicamente, con sus inteligencias artificiales respectivas, que cada vez salen más y cada uno tiene lo suyo. Éticamente, tu reloj, esto abre todo debate. Éticamente, muy ético no es ir recogiendo datos de todo el mundo para después hacer negocio con una inteligencia artificial que vas a comercializar como tal. Seguramente cumplirán la normativa vigente porque habremos aceptado los términos de servicio. Seguro, y porque estarán un clásico. Y tal. Sí. Pero fíjate, yo
Sí, puedes ver ahí grises. Yo me lo llevo a otro ámbito también que tiene que ver con el rendimiento deportivo, ¿no? Es decir, oye, y si un equipo o un atleta tiene acceso a una tecnología que otros no tienen, ¿eso es doping? Bueno, ostras, estás haciendo una pregunta también compleja, sin respuesta, evidentemente, a día de hoy, ¿no? Pero no lo sería. Tal como están los cánones hoy en día, no, porque, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo una vez más en la meta, pero es cierto que, por ejemplo, han habido avances tecnológicos en equipos de ciclistas que yo conozco muy bien, que unos tenían y otros no, y no fueron considerados dopaje. Claro, pero date cuenta... Se hablaba del dopaje tecnológico, recuerda sí, aquello, ¿eh? No estamos hablando del motorcillo eléctrico que tiene un ciclista, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por eso quizás... Que se demostró que es una mentira, que quede claro, ¿no? Lo digo pero hombre, vamos a desmentir bulos. Bien. Que esto se comentó mucho. Hay equipos ciclistas que van con un motorcillo que cuando uno se cae se le sigue moviendo el pedal. Hombre, todos los que nos hemos caído en la bici sabemos que el pedal, cuando te pegas un leñazo, se sigue moviendo, que no pasa nada, es la inercia, no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que, por ejemplo, potenciómetro, no todos al principio lo llevaban. Y quien lo llevaba era una ventaja competitiva, Carlos. Mira, estamos hablando, para que entienda también la gente de hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Estamos hablando de que las IAs actuales, en modo conversación, es decir, yo preguntándole cosas o interrumpiéndole a un chat GPT de turno, están teniendo tiempos de respuesta de 300 milisegundos. Una persona normal tiene un tiempo de respuesta en una conversación de 500 milisegundos aproximadamente. Y esto se va a ir aumentando, este gap se va a ir aumentando. ¿A dónde lo aplico yo? Imagínate que tú eres un entrenador de baloncesto, hay tiempo muerto, quedan 30 segundos para finalizar el partido. Sí, ponme ejemplos, que esto yo creo que a la gente también, a los oyentes de la meta les gusta. Vas por delante 2 puntos, tiene el rival la pelota y sabes que va a suceder una situación de juego. Claro, si tú has sido capaz de entrenar una inteligencia artificial con cómo han sido los últimos 10 años de ese entrenador, no del equipo, de ese entrenador con los diferentes equipos que está entrenando, pues puede ser que te dé pistas de qué es lo que está sucediendo. Claro. ¿No? Si además de eso tú consigues tener que ese entrenador tenga un pinganillo y que esa IA, según saca de banda, no en la charleta del tiempo muerto, según saca de banda un jugador, diga, va a ser la opción B, y la opción B es un aclarado para este jugador. Claro, estamos hablando de 100 milisegundos, estamos hablando de un grito en el campo. ¿Eso es doping tecnológico? No creo que lo sea. Eso es utilizar las herramientas a nivel táctico, ¿no? Y es muy interesante. Es lo que ahora, por ejemplo, los oyentes no lo ven, pero yo estoy viendo a mi compañero Marc Truco que está empezando a dudar sobre las contrapreguntas que está haciendo Carlos Polo. Pero fíjate, ahora, por ejemplo, hay en los equipos de fútbol, me vale para el baloncesto, supongo que también en la élite lo habrán, lo desconozco, pero entiendo que también, pero en los equipos de fútbol hay incluso expertos que saben, dentro del cuerpo técnico, el portero rival hacia qué lado se acostumbra a lanzar o cómo el lanzador lanza los penaltis. Entiendo que con una inteligencia artificial esto sería... No haría falta que esta persona tuviera estudiado con una libreta las estadísticas, sino que la IA diría que la mejor manera para lanzar ese penalti o la mejor manera o la mejor estrategia en esa última jugada, en esos últimos segundos. Te voy a poner otro ejemplo, que con esto espero ya desmontarte. Venga, vamos a intentarlo. Me encanta. ¿Tú recuerdas un jugador de tenis, no sé si era Boris Becker o quién era, que dependiendo cómo ponía la lengua en el momento de sacar, sacaba late o sacaba abierto? Ostras, pues no sé. Buscadlo en Google. Lo buscaremos. Porque está. Buscadlo en Google porque está. Claro, un deportista de élite, no estamos hablando de deporte amateur, estamos hablando de deportista de élite, al final automatiza muchos gestos, muchas dinámicas, claro, lógico, está absolutamente automatizado. Cuando un boxeador se agacha de una manera es porque lo tiene automatizado, y cuando sacas poniendo la lengua en un lado o en otro es porque lo tienes automatizado también. O sea, tú imagínate ahora... Los seres humanos constantemente hacemos patrones. Claro, cuando hacemos deporte, cuando nos movemos por patrones. Totalmente. Nuestro cerebro cognitivamente está preparado para hacer eso. Imagínate tú ahora que claro, tú estás con unas cámaras en ese campo de tenis y estás viendo y tienes una IA que según lanza el jugador la pelota al aire te dice si va a sacar al ateo al otro lado y tú le haces a tu pupilo así o así. ¿Eso es doping tecnológico? Porque técnicamente vamos a llegar a ese punto. Seguro. O sea, la inteligencia artificial va a ser capaz de decir, sale Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz, a Sinner, quien tenga la mejor inteligencia artificial va a tener mucho ganado respecto a ganar al rival. Y además, mira, uno de los... vamos a ir a un ámbito que no es deportivo, pero para que toda la gente que nos esté viendo lo escuche. Si tú vas a un instituto de educación secundaria, los profes ya no mandan trabajos porque los trabajos los hace ChatGPT. Sí, bueno, es un problema. Es un problema. ¿Qué pasa con la IA en ese caso? Que nos iguala a todos por debajo, ¿no? Bueno, esto ya ha pasado en el deporte.
Pero lo que sucede adicionalmente es que aquellos que son capaces de sacar una ventaja competitiva, normalmente los demás no son capaces de competir con ellos. Entiendo. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. La F1. Sí. La Fórmula 1. A mí me gusta mucho la Fórmula 1. A mí también. ¿Cuánto tiempo lleva Red Bull dominando? Ahora empieza a dudar ya. O llevó Mercedes en su día, o Renault cuando estaba Fernando Alonso a tope. Claro, probablemente la Fórmula 1 sea el deporte donde más tecnología hay, yo creo, de lejos. Donde a veces incluso se duda de la aplicación del humano, del piloto, la incidencia que tiene en la victoria final. Muchas veces este es el gran debate, ¿no?, de la F1. Debes de tener el mejor coche, seguro para ganar. Si no hay nada que hacer. No es prácticamente imposible. Hay algún caso, pero es complejo. Sí, Pedro de la Rosa siempre dice que son 3 décimas. Sí, el piloto son 3 décimas. Correcto. Bueno, pues claro, en la Fórmula 1 no se me ocurre ningún deporte donde se hayan recopilado más datos, sensores, presiones, calor, temperaturas, velocidades, posiciones, etcétera. No se me ocurre ningún deporte donde haya más ingenieros trabajando. Una barbaridad. Un equipo como Aston Martin tiene más de 400 personas en la fábrica. O sea, y no se me ocurre ningún deporte que cuando todos estén igualados sea más aburrido. Y eso que a mí me gusta mucho. Sí. ¿Qué sucede en aquellos lugares donde la tecnología, los algoritmos nos igualan por abajo? Que tienes que tirar de normativa para, con esos cambios de normativa, generar nuevos retos para que en este caso pues los equipos tengan que cambiar esas técnicas, esas tácticas. Pero eso tiene también otros problemas, ¿no? Y es que en el momento en el que alguien encuentre una ventaja competitiva, un recoveco que les hace, un alerón que hace no sé qué, pues tienes 6 años de dominio. Y si no hay cambio normativo, podríamos llegar al resto de deportes a tener este tipo de situaciones. ¿No? Claro, por lo que os decía, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos va a dar tanta competitividad que por la parte de abajo nos va a igualar muchísimo. Claro, ¿no? O sea, para que la gente lo acabe de entender, que yo creo que lo has explicado de forma fantástica, pero en baloncesto, en fútbol, en ciclismo, donde la tecnología no juega un papel tan clave hasta el día de hoy, como si lo hace en la Fórmula 1 o en MotoGP, donde son deportes de motor, se entiende, me entra el paquete aerodinámico 3, ¿no?, que lo vamos a probar en este circuito, me llega la mejora de no sé qué, mejoras, ¿no?, técnicas que tienen los equipos de Fórmula 1, eso podría llevar a pasar en el tenista, en el futbolista. Le llega un paquete de una mejora de inteligencia artificial al Barça en la jornada número 20. ¿Es esto? Estamos rizando el rizo, pero me parece interesante, ¿eh? Pues no me atrevería a decirte que no. Ostras. No me atrevería a decirte que no. Sería un cambio tremendo. Podría llegar a pasar. Tremendo. Sí, sin duda. Pero es que la inteligencia, no hemos hablado mucho del deporte amateur, que no sé si tenemos tiempo, pero sí, por supuesto. En el deporte amateur también suceden cambios drásticos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener un gimnasio en casa, aunque no me luzca mucho, pero... Bueno, me has dicho que el deporte sí lo haces, pero que es más cocina, una cuestión de la cocina. Bueno, de la alta gastronómico. Y el otro día me puse un vídeo para hacer un entrenamiento de intervalos y pasaron 10 minutos y dije, madre mía, esta persona que está dirigiendo, no sé si le veo algo raro. ¿Ah? Y paré el vídeo y era un vídeo que de manera original era de una chica en coreano. Ajá. Y a mí me lo estaba explicando en un perfecto castellano, pero no me había dado cuenta. Yeah. Entonces, esto que es una tontería y que tiene que ver con aplicar la generativa para poder llevar contenidos al deporte amateur, lleva a otros ámbitos, ¿no? Es decir, la personalización del entrenamiento para mí, Carlos Polo, un tío que pesa tanto, que mide tanto, que lleva el Apple Watch puesto durante 10 años y que sabemos cuál es su ritmo cardíaco, su tendencia, sabemos si ha dormido bien o ha dormido mal hoy. O sea, el poder coger todos esos datos para decirte la gran tecnológica de turno. Mira, hemos sacado un programa de Fitness Plus, claro, que está para ti perfectamente al preparado, detalle, ¿no? al milímetro, para lo que quieras, tu objetivo, etcétera. Entonces, ahí de nuevo también se abren grandes ámbitos. Desde luego que más allá de controversias de si esto pues tiene que ver con protección de datos, no tal cual, el pero el producto final, que es, oye, un entrenamiento personalizado para un deportista amateur, pues también es muy interesante, ¿no? En las competiciones, volviendo un poco a lo de las competiciones, que está muy ligado también a lo de amateur, porque yo creo que lo que se puede ensayar con deportistas de élite, después a nivel de datos, puede servir para comercializar como la Fórmula 1, y los coches Exacto, de calle. Es que es muy buen ejemplo el de la Fórmula 1 para que la gente lo entienda, o sea, bajarlo a la tierra desde el punto de vista de decir, oye, lo que ha funcionado en la Fórmula 1 o el símil de la mejora tecnológica, ¿no?, de cómo cambian las reglas del juego prácticamente, ¿no? Entonces, cómo la normativa va jugando o va ajustando la normativa para que no sea tan aburrido y que no siempre gane el mismo también, pues eso puede llegar un poco al deporte. Claro, esto abriría otro debate, que ya veremos si hacemos una meta 2 de este tema, incluso llevándolo a un debate con compañeros de la profesión, etcétera, si
esto se tiene que permitir o, desde las normativas de las federaciones especialmente, que son las que se ocupan de la reglamentación, se tiene que prohibir la inteligencia artificial. Yo creo que este debate va a llegar a nuestro deporte. No queremos que un equipo de fútbol pueda tener una ventaja competitiva respecto a otro porque tiene pues un acuerdo comercial, por ejemplo, con tal compañía. Apple, has dicho antes, pues me vale Apple, ¿no? Y el otro no la tiene. Entonces, es una ventaja competitiva muy importante, como estamos viendo, ¿no? Porque a nivel de entrenamiento, a nivel de mil cosas, vas a tener una ventaja que va a influir de una manera decisiva. Y además, podría llegar a haber debate y a prohibir la inteligencia artificial. Te iba a decir, además va a estar entretenido porque normalmente la norma siempre viene después de la costumbre. Claro, es decir, que pasarán cosas, seguro, que darán ventajas a gente hasta que alguien diga, oye, esto hay que regularlo, ¿no? Claro. O sea que sí, yo aquí... Pero bueno, no hace falta irnos muy lejos. Quiero decir que esto, con el ritmo que está cogiendo de innovación y lo que venimos ya viendo, o sea, los equipos de la NBA trabajan con datos desde hace muchísimo tiempo. Mira, ahora voy a hablar con Lorena Torres, que estuvo trabajando en la NBA. Que te directamente dictan si realmente te merece la pena o no defender unas jugadas u otras. Claro. O sea, es que cambiar la táctica, cambiar la técnica, cambiar incluso la recuperación. Spurs concretamente, que creo que Lorena ha trabajado con ellos, trabajan también con IA para mejorar la recuperación de jugadores y prevenir lesiones. O sea, es un mundo apasionante. Y llevado al campo de herramientas que puedan ayudar... es que ya estoy rizando el rizo, pero es que no lo veo tan imposible. Hace poco vi la noticia de que había una rodillera con inteligencia artificial que podía evitar la rotura de ligamentos con un airbag que se disparaba en ese momento también. Madre mía. Creo que era Harvard, de la Universidad de Harvard, que lo anunciaba, etcétera, que podía llegar como avance. Seguramente es un anuncio, de aquí a que llegue, como siempre, pasará tiempo, ¿no? ¿Se podría llegar a incluir la inteligencia artificial a nivel deportivo, Carlos, en este tipo de avances, en herramientas que los propios deportistas utilicen en su esfuerzo físico? Hablo de rodillas, Es que eso cambiaría también el panorama del deporte a todos los niveles. Mucho. Seguramente sí, pero tardaremos algo más en verlo. Vale. Por una razón muy sencilla. Todos los sistemas de inteligencia artificial que más avances están generando últimamente son sistemas que requieren mucha capacidad de cómputo. Son sistemas que necesitan ordenadores muy potentes. Hacer algo en local, en un dispositivo milimétrico, en una rodillera o tal, es un poco más complicado. O una raqueta, por ejemplo. Lo veremos en bicis. En bicis, sí. Claro, en lugares donde sea más fácil meter un ordenador pequeñito o meter electrónica pequeñita, lo veremos mucho más fácil. En otro tardaremos más. Pero yo no sé si lo terminaremos de ver nosotros, pero pasará. Claro, pero eso ahí entramos en un debate muy ético respecto a los valores del deporte y el esfuerzo, ¿no? Porque si la inteligencia artificial puede hacer parte de tu trabajo, que puede ser un deporte igual de atractivo, pero con ese añadido, o que haya más gente más purista que diga, no quiero esto, y quiero que el deporte siga siendo un deporte físico, sin la máquina de por medio. ¿O eso es inevitable? No lo sé, también creo que aparecerán nuevos deportes. Es que ese podría ser. Donde realmente igual esto sí que tenga cabida y que el purismo o directamente los fans... ¿No? Pues bueno, sí, puede ser. O sea, todos hemos jugado videojuegos de pequeños donde se jugaba una especie de fútbol americano, cyborg, donde había tecnología. Totalmente. Yo creo que aparecerán nuevos deportes y estará bien. Los antiguos, pues habrá más inercia en mantenerlos como están, pero bueno, aquí yo no soy tan experto. Lo que sí que sé es que la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular, habrá disrupciones en deportes seguro. El boxeo, por ejemplo, el boxeo yo creo que es uno de los deportes más automáticos que existen, y además en el boxeo pasa una cosa que es diferente al resto de deportes, y es que en un momento determinado puedes temer por tu vida. Sí, por supuesto. Y ahí sí que surge la automatización más básica de tu sistema nervioso, de tus movimientos. Claro. El que tú puedas automatizar, además contra un, como dicen los mexicanos, peleador, contra un boxeador que vas a pelear dentro de 6 meses y que te puedes centrar exclusivamente en todos los movimientos. Claro. Ahí, claro, meter tecnología ahí. Además que es tecnología que no se va a saber que se ha metido porque es en el trabajo previo. Claro. Habrá cosas que es interesante. Déjame te pregunto también por el marketing y la experiencia del fan. Esto es algo también muy interesante. Hemos hablado de la inteligencia artificial llevado al campo del deportista, incluso en amateur, en nuestra casa, etcétera, de cómo hacemos deporte cada uno de nosotros, pero el fan, cómo la inteligencia artificial va a ayudar al fan a vivir el deporte de otra manera. Esto vale para cómo lo vives en casa, cómo lo vives en el estadio de turno, o cuando vas a ver, no sé, un combate de boxeo, una prueba ciclista, vale para todo. Entonces, ¿aquí también hay campo para indagar y evolucionar o no tanto con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que en algunos ámbitos puede ser bueno y en otros contraproducente. A mí no me gustaría que si
pongámonos una situación que hay un equipo de baloncesto que a sus fans les da felicitaciones de sus jugadores preferidos cuando es su cumpleaños, ¿no? A mí no me gustaría que solo generara una IA automáticamente y que no fuera el jugador de verdad hacerlo, ¿no? Claro. Esto es 100% viable a día de hoy. A día de hoy es, claro. Es 100% viable. No creo que fuera bueno hacerlo. En otros ámbitos, por ejemplo, experiencias más inmersivas, predicciones, el pre y el postpartido, donde tú puedas hacer, oye, ¿por qué no hacemos una simulación del partido con mis amigos? O, no sé. Uno propio, ¿eh? O sea, no estamos hablando de algo a gran escala. Donde yo pongo condiciones, ¿no? Pues decir, oye, y además este jugador se ha lesionado. Yo creo que va a pasar esto. ¿Y qué pasaría si no sé qué? Y está ligado también con el mundo de apuestas deportivas, que no sé si es un tema que este tema es muy controvertido. Pero el tema de apuestas deportivas también y la inteligencia artificial, Oye, yo creo que tiene un reto. Bueno, o sea, es un reto. Y ahí podríamos estar hablando incluso ya no de doping, sino de fraude. Claro, que es un problema más. Pero, por ejemplo, la experiencia del fan, a mí me parece, Carlos y Joan van a ver el partido en su casa, no sé, el Barça-Madrid, por ejemplo, ¿no? Y, Carlos, dale a la IA, que sea, a ver qué pasa si se avanza 2-0 en el marcador el Barça, si puede remontar el Madrid en estas circunstancias. Experiencias más inmersivas. Pero esos resultados son simplemente a nivel de texto o pueden ser también a nivel de generación de vídeo, etcétera. Puede generar vídeo. Cada vez es más fácil hacer vídeo en tiempo real con IA generativa. Quiero decir más fácil. Cada vez es más, nos lo podemos permitir, más affordable, ¿no? Que se dice. Es verdad que ahora la generación de contenidos multimedia es muy requiriente de consumo eléctrico, de poder de computación y está más restringido o es más caro, pero acabará llegando a la experiencia de fan. Y después también los clubes deportivos tendrán mucha capacidad para poder hacer pues contenidos mucho más específicos para diferentes grupos de fans, etcétera. Y no nos olvidemos de una cosa, imagínate el deportista que no es un club, que es deportista único, ¿no? Un tenista, un atleta y tal, que la IA también le puede ayudar a poder llegar mejor a sus fans con menos recursos que los que puede tener un club potente, ¿no? Yo creo que también puede ayudar a tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿cuánto tiempo, para ir acabando, Carlos, esto va a llegar a estar en nuestras vidas en el deporte, que es lo que tratamos aquí en La Meta, ¿no? Y nos va a acompañar en la manera en cómo vivimos el deporte y cómo los deportistas viven el deporte o su día a día o compiten o hacen su trabajo. Ya sabes que si me preguntas cuándo va a pasar algo, necesariamente me tienes que traer cuando pase el día para echarme la bronca o para ponerme una corona, ¿no? No voy a ser tan exigente. Pero y es un reto porque al final es ponerme a los pies de los caballos, pero yo te digo, yo creo que por la velocidad con la que está avanzando todo esto, se empezarán a hacer públicas noticias relacionadas con la IA y equipos de diferentes prácticas deportivas a lo largo de este año y probablemente en 3 años veamos cambios potentes entre nosotros. Y digo que veamos porque estarán sucediendo probablemente antes, pero no serán públicos. Claro. ¿no? Yo me apostaría contigo un café a que están pasando Fácil. Cosas ya en los grandes clubes de fútbol que no nos están diciendo, o en los grandes clubes que ya trabajan de con ella y lo ocultan, ¿no? Yo conozco, no lo puedo desvelar, pero conozco un equipo de LEF baloncesto que ya está haciendo cosas potentes en analítica de datos y no es ACB. Quiero decir, entonces, y es LEF, o sea que más arriba. Es muy posible, porque estas empresas entiendo que tecnológicamente crean inteligencias artificiales a dedo, a medida. Entiendo que no son las inteligencias artificiales comunes. No, son ex novo, son con sus datos propios y no son compartidas. De hecho, es su ventaja competitiva. Claro. Siempre se ha escuchado, la tecnología es una ventaja competitiva. ¿Cómo? Pues en este caso así, ¿no? Claro. Algo que yo solo tengo y nadie más tiene y por lo tanto... Ya para acabar, eso significa que posiblemente el que tenga mejor programador o experto, no sé, ahora no es programador, es engineer, no sé qué, ¿no? El nombre técnico es... La clave va a ser el que tenga mejores datos. Los datos son la base. Los datos son la base de todo. Si yo tengo muchos más datos que los demás, mucho más partidos grabados, mucho más información de los jugadores, mucha más información de los desenlaces, voy a poder entrenar mejor los modelos, aunque mi gente técnica no sea tan buena, porque es mucho más representativo los datos que los datos. Entonces, las herramientas para captar datos puede ser la diferencia. Totalmente. Y eso ahí es interesante, porque ahí yo no sé... Capacidad económica, capacidad de contacto... Al final todo lo traducimos en tiempo y dinero. Conseguir datos tiene una componente muy importante de tiempo. Aunque tengas mucho dinero, puede que no consigas todos los datos que quieras rápidamente, porque los datos muchas veces no se pueden comprar, los tienes que generar tú. Vale. Entonces aquí hay una ventaja competitiva en quien se haya preocupado por los datos previamente. Claro.
Después el dinero ayuda, sí, lógicamente. cataliza, hace que vaya más rápido, pero los datos siguen siendo la clave. Puede llegar un momento donde ya con mucho tiempo de los equipos, ¿no?, recopilando esos datos, todo esto se iguale de una forma clara, pero a día de hoy, quien haya recopilado esos datos de una forma más fehaciente en los últimos años puede tener para la próxima década una ventaja competitiva en la aplicación de la inteligencia artificial. Totalmente. Y será gente, por cierto, o clubes o personas que no quieran que las cosas cambien mucho. Porque cada vez que cambian los escenarios, los contextos, los datos, tienen que volver a recopilar datos y tal. O sea que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Habrá que ver cómo evoluciona todo. Carlos, ha sido un placer aprender de inteligencia artificial en el deporte y especular sobre hacia dónde va y dónde nos puede llevar, tanto como usuarios, como espectadores y, evidentemente, que yo creo que ahí es donde está el tema, por parte de los deportistas profesionales, ¿no?, implicados en todo esto y cómo puede ser clave para tener éxito en su trabajo y en el mundo del deporte. ¿Ha quedado algo que creas en el tintero que deba ser mencionado y que yo no te haya preguntado? No, he intentado no meter la pata con mis propuestas a futuro, así que yo creo que lo podemos cerrar ya. Bueno, Carlos Polo, de Seidor, cuídate mucho. Gracias por pasarte por la meta. Muchas gracias a vosotros. Venga, seguimos con más cositas aquí en La Meta, va. La Meta, el podcast de los amantes del deporte, con el apoyo de BP. Como siempre, con esta sección fantástica de circuitos legendarios con los amigos de BP, hoy toca un gran circuito. Todos lo son, pero este seguramente cerca también de nuestro país, en España, ha llegado mucho, también porque sobrepasa un poco la cultura de la Fórmula 1. Hablamos de... ¿Qué? Laura Álvarez, compañera de Eurosport, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Joan. Vamos a hablar de Le Mans, el test de la resistencia para todos los automóviles. 24 horas de Le Mans, etcétera, etcétera. Bueno, ahora me explicas más, pero como siempre ya sabéis que os tengo que contar cosas interesantes con los amigos de BP. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar y tenéis toda la información en bpar.es. Repito, bpar.es. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con Mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. Todo esto para que puedas hacer una escapadita de fin de semana, un plan improvisado con amigos o para ir de aquí para allá en el día a día. Nosotros vamos a usar BP Ultimate para llegar a los circuitos legendarios. Para ir de aquí para allá, una escapadita. ¿A dónde, Laura? ¿A dónde, por ejemplo? A ver a familiares y amigos, que ahora estamos en fechas. Venga, ahí está, me gusta. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá. Bueno, circuitos legendarios. Le Mans, Laura, 24 horas de Le Mans. ¿Qué me puedes contar al respecto? Pues mira, que es uno de los circuitos más antiguos de todos. Desde 1923 se hace esta carrera y desde entonces todos quieren participar, tanto pilotos como escuderías, para probar un poco cuál es el circuito, cuál es el coche más robusto, el más resistente en este sentido, porque obviamente compiten durante 24 horas seguidas y de ahí pues se saca la calidad, ¿no?, de los grandes coches. Entiendo que hay anécdotas increíbles, ¿no? Tantos años que llevan en Le Mans, ¿no? Debe haber cosas espectaculares. Claro, hay cosas un poco más positivas y un poco más negativas. En 1955 en Le Mans sucedió uno de los accidentes más graves del automovilismo porque uno de los coches se estrelló y se desintegró contra la tribuna de espectadores y causó más de 80 muertes. Entonces ese fue un punto de inflexión en el que tuvieron que replantearse mucho la seguridad de las carreras de coches, no solo en Le Mans, sino en el resto de circuitos, y que fue un punto bastante trágico en lo que es la competición. ¿Qué más nos puedes comentar? Cuéntame. Pues mira, algo un poco más alegre. En 1966, 11 años después de esto, hubo una victoria histórica de Ford frente a Ferrari. Era una de las rivalidades que más estaban viviendo. Efectivamente, fue lo que inspiró la película de Le Mans 66. Y entonces fue un hito histórico que fue un poco símbolo de la innovación, de la rivalidad entre escuderías y demás. Y fue una de las victorias que la gente más recuerda de aquellos años. Sí, sí. La peli es muy chula, ¿eh? La verdad es que está muy bien rodada, ¿no? Realmente está muy bien. ¿Alguna cosita que nos dejemos o está todo comentado sobre Le Mans? El ambiente de Le Mans. Muy importante, el público, la gente. Sí, ¿cómo se vive? 24 horas de competición, es decir... Pero hay gente que está a las 24 horas despierto viviendo ahí la prueba, ¿eh? Porque además en el circuito la gente acampa, es decir, van allí a pasar el día y a ver la carrera de principio a fin.
y además no es solo ver la carrera, alrededor del circuito hay zonas de ocio, conciertos, espectáculos, incluso alguna parte de merchandising que la gente siempre se suele llevar algún recuerdo, y al ser Le Mans 24 horas siempre hay apoyo a todos los pilotos, con lo cual hay muchas banderas variopintas para todos. Qué chulo, qué chulo. Bueno, pues ya iremos a vivir las 24 horas de Le Mans, porque la verdad es que es una pasada. Además, con los carburantes PP podemos ir mejor ahí, todo estupendo. Gracias, Laura. La meta no acaba aquí, seguimos porque enseguida viene y voy a charlar con ella, con Lorena Torres, una experta en alto rendimiento deportivo, de la que debéis y tenéis que conocer su historia enseguida. La Meta, el podcast de los amantes del deporte, con el apoyo de BP. Bueno, pues aquí seguimos en La Meta. Veréis que estoy leyendo, estoy muy bien acompañado, evidentemente, y ahora enseguida os voy a presentar, ya os lo he avanzado antes, que este era un programa de La Meta un poco diferente, con Carlos Polo hablando de inteligencia artificial, que es un tema también que ya veis que deja muchos titulares, y hemos invitado al programa a una persona que tenía yo ganas de hablar con ella, porque además este libro que tengo aquí entre manos me ha encantado, la verdad, me lo leí muy rápido, lo empecé a leer de noche, creo que fuera un lunes, no, un domingo, y el martes a la tarde ya me lo había leído. Es verdad que tuve un AVE Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid por el camino y eso ayudó, pero la verdad es que es muy bueno. Tengo aquí a mi lado a Lorena Torres, doctora en Ciencias del Deporte y experta en alto rendimiento, que ha trabajado... Ya veréis, tiene un currículum espectacular. Ha trabajado en los Sixers, en los San Antonio Spurs, ha estado y fue partícipe de la selección española que ganó el Eurobasket al lado de Sergio Scariolo, ayudando a los deportistas a sacar su máximo rendimiento. Y vamos a charlar con ella de muchos aspectos, más que interesantes. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí contigo hoy. Un placer que estés en La Meta y vamos a hablar de sacar el rendimiento, que es algo que realmente... tiene un camino para el deportista, el máximo rendimiento en este caso, y no es sencillo. Me gustaría empezar un poco por el principio, porque es verdad que yo ya me he leído el libro y explicas un poquito tu transcurso. Es cierto que mucha gente ya te conoce, especialmente yo hablándolo con compañeros. La verdad es que me he sorprendido que todos te tenían muy localizada, ¿no? Sé que en Marca también estuviste haciendo una cosita en Marca Plus, ¿no? Si no me equivoco, creo era. Sí. Era posiblemente en la revista. Y bueno, un poco por tus inicios, ¿no? ¿Cómo acabas siendo una persona que ayuda al deportista a sacar su máximo rendimiento deportivo, que por el transcurso, evidentemente, está la importancia de la cabeza, no solamente del físico, ¿no? Pero ¿cómo acabas aquí? ¿Cuáles son tus inicios? Para que la gente un poco te sitúe. Vale, pues yo empecé, creo que los inicios fueron siendo deportista. Entonces, era deportista, me dedicaba a la natación, lo he dicho alguna ocasión, natación artística, sincronizada. Y bueno, en el momento en el que yo era nadadora, estaba con una generación de oro buenísima y llegó Estamos hablando de Mengual y Gemma compañía, Mengual, ¿no? Paula Tirados, principio de medallas de este deporte a nivel internacional. Sí, la verdad que tuve mucha suerte. Entonces, bueno, como yo no era tan buena como ellas, y dije, bueno, pues prefiero estudiar y ponerme a ayudar a la gente desde fuera, ¿no? Y así fue como empecé la carrera, estudié la carrera de Ciencias del Deporte y estuve formándome en áreas de alto rendimiento, porque la verdad es que creo que siempre he tenido claro que me gusta trabajar con gente que le guste ser muy buena en lo que hace. Y claro, eso en el deporte pues es con deportistas de élite, pero en general me gusta trabajar con gente apasionada, que le gusta lo que hace y que le quiera dedicar tiempo, esfuerzo, que tenga interés. Claro. Y así fue como fui formándome y trabajando pues primero como entrenadora con niños pequeños, ¿no? Ibas creciendo hasta poder llegar a trabajar con deportistas del máximo nivel. De ahí estuviste en el CAR de Sant Cugat, muy conocidos, estuviste en el Barça y lo que es más llamativo en tu currículum y de lo que todo el mundo habla, ¿no? Es la NBA, ¿no? Que además, claro, aquí en La Meta han estado Antoni Daimiel y Guille recientemente, hablamos mucho de la NBA, pero como una persona, ¿no? Con máximo respeto, evidentemente, ¿no? Pero un profesional acaba en la NBA, ¿no? Es algo que es muy complejo, ¿no? Uno desde aquí a veces en Europa ve el salto a Estados Unidos como algo muy difícil de realizar. ¿Cómo acabas? En principio, antes en San Antonio Spurs, ¿no? Antes de Filadelfia. ¿Cómo acabaste allí? Pues bueno, hay gente experta, ¿no? Que explica, puede ser que tengas un componente de suerte, pero te tiene que pillar preparado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo llegas allí? Pues yo efectivamente había trabajado en baloncesto en el Barça, tenía publicaciones y empezaba a publicar a nivel internacional sobre baloncesto, cuando mucha gente todavía no lo hacía.
estaba en equipos de investigación que éramos de los primeros en analizar las cargas de trabajo con lo que se conoce como el GPS, que en básquet no es GPS, pero con tecnología empezábamos a tener datos, los empezábamos a compartir en publicaciones. Entonces, fue un poco de tener exposición con rigor, con trabajos bien hechos y bueno, estar familiarizada con este deporte, pues fue que es nada... Uy, perdón. No te preocupes. Si lo cortáis. Sí. Estuve en el momento adecuado, en el sitio adecuado, preparada para la oportunidad, ¿no? ¿Quién te llama? Se puede saber. O sea, es que, perdona que indaga en esto, pero es que me parece curioso como quién en los San Antonio Spurs dice, voy a llamar a esta chica que está haciendo estas publicaciones con tanto rigor y que me interesa a nivel de rendimiento y que está haciendo tan buen trabajo. ¿Quién te llama? Bueno, en realidad fue porque alguien que ya estaba allí ya me conocía. Entonces, yendo y volviendo, un contacto. Por eso te digo que hay un componente de suerte, o que alguien te ayude, o que alguien apueste por ti, pero tiene que pillarte preparado, porque si yo no sé de baloncesto, no sé de cargas de trabajo, nada te hace especial, pues es más difícil, ¿no? Entonces sí que fue a través de un contacto, pero creo y espero que fuera porque vio que tenía potencial para poder rendir yo en ese trabajo, ¿no? Ahí están los resultados. Y entonces llegas a San Antonio, que yo no he estado, ¿no? Pero es un lugar, bueno, es muy suyo, ¿no? Es muy, muy americano, entre comillas, ¿no? Tengo entendido. Y llegas ahí y bueno, formas parte de un cuerpo técnico donde hay jugadores como Tony Parker, Popovich, que se recupere desde aquí, lo volvemos a decir, ¿no? Que recientemente, pobrecito, ha tenido ahí un susto y que sigue, bueno, no sé, seguramente es el mejor entrenador de los últimos 20 años del baloncesto en el mundo. ¿Y qué te llama la atención? ¿Cómo se entra en ese vestuario? Todas esas estrellas en ese momento, ¿no? Pues, bueno, yo creo que es importante tener humildad confiada, ¿no? Confiar en lo que sabes, en lo que eres capaz de hacer en tu trabajo, en cómo vas a hacer la aproximación de tu trabajo, con la humildad suficiente para no llegar a un deporte nuevo, porque el baloncesto NBA no es baloncesto europeo, es otro deporte, el deporte y lo que mueve las sobre esferas, todo eso, lo que ¿no? mueven, ¿no? Sí. Entonces, con la confianza suficiente de creo que puedo ayudar y la humildad suficiente para decir, yo vengo a un sitio donde ya se ha ganado, ya se hacen las cosas bien, hay gente que sabe hacer su trabajo muy bien. Claro. Entonces, un poco con esa visión de humildad, que yo digo humildad confiada, ¿no? Un concepto muy interesante que vale para todo en la vida en general. No solamente para el baloncesto o para tu trabajo en sí, ¿no? Y bueno, pues si vas con esa humildad confiada, empiezas a hacer tu trabajo y yo explico, ¿no? Que cuando trabajas con superestrellas o cuando trabajas con gente que está a un nivel muy alto, mi aproximación es dejar espacio. Vale. Porque hay mucha gente que revolotea alrededor de este tipo de personajes. Entonces, primero tus jefes y la gente que te contrata tiene que presentarte con esta persona, es válida, no sé, como que desde arriba tienen que exponerte de una manera que ya den pie a que se pueda confiar en ti. Y luego a mí me gusta dejar espacio para que casi que la gente o el deportista vaya, bueno, ganarte la confianza de las personas, ¿no? No imponer, demostrar, porque aunque tú seas muy bueno en tu trabajo, si vas a un sitio de éxito, tienes que seguir demostrando, ¿no? Entonces, para eso, tiempo. Exacto. Tiempo y trabajo. Eso es. A veces silencioso incluso, ¿no? Sí. Y poco a poco ir demostrando. Que al final esto es el secreto de la vida en general, que es verdad que hoy en el mundo que nos rodeaba todo muy rápido y a veces queremos correr, y en tu caso está claro. ¿Y qué te encuentras? ¿Esa plantilla estaba Tony Parker? ¿Manu Ginóbili estaba también? Sí. Ostras, que está... ¿Y Duncan ya... Sí. Madre de Dios, es que estaban todos... Es que era el mejor equipo, es que realmente... Y ¿Cómo fueron contigo en el trato todos ellos? O sea, realmente a veces ese estatus de superestrella, estamos hablando de megaestrellas leyendas, o sea, Salón de la Fama, estamos hablando de la NBA. ¿Más cercanos, menos cercanos? ¿Te escuchaban con atención, con humildad para seguir mejorando en base a tus consejos o cómo reaccionaban? Pues depende un poco de la persona. Por ejemplo, sí, mi primer año fue el último de los 3 juntos. Sí. Y luego lo bueno de San Antonio, de haber empezado por San Antonio, es que es una franquicia diferente, innovadora, muy europea. Muy europea, sí. Entonces me estás diciendo que estaba Manu Ginóbili, argentino, hablaba español, Tony Parker, francés, con el momento de rivalidad España-Francia en el deporte, ¿no? Sí. Entonces, dependía de la personalidad. Por ejemplo, Manu Ginóbili es una persona muy, muy cercana, muy abierta, muy curiosa. Entonces, todas estas cosas nuevas de tecnología, pues a él quizá le interesaban más, ¿no? Claro. Yo la verdad que tuve suerte porque Tony Parker desde el principio me acogió bastante
bien, ¿no? Nos veía como porque había bastantes extranjeros en ese momento, una mujer canadiense, un fisioterapeuta australiano, 2 españoles, entonces fue como nos acogió muy bien y eso hace una transición muy fácil, porque si tienes una superestrella que aboga por ti, es mucho más fácil que el resto respete. Luego entrará contigo o no, hablará más contigo o no, pero al menos hay una sensación de protección, ¿no? O de valoración. Lógico. Entonces, bueno, depende del jugador, Es interesante. Prácticamente él dice que sin tu ayuda los 2 últimos años de su carrera, 3 años últimos, no los podría, porque ya tenía muchos problemas de lesiones, etcétera. Es verdad que después tuvo otra lesión, pero dice que sin tu ayuda no podría haberlos llegado incluso a disputar. Bueno, porque también lo hizo con cariño. Yo creo que es la verdad, ¿eh? Es un tipo muy sincero, ¿eh? Yo he visto muchas entrevistas que le han hecho, además que tiene una cabeza privilegiada y que le gusta no solo el baloncesto, sino negocios de todo tipo, etcétera. Es un chico, a mí me ha caído especialmente bien siempre Tony Parker, muy luchador, que además fue escogido en una posición del draft atrasada, fue mejorando. Es verdad que diga eso no es el tipo de persona que regala los oídos, me da la sensación. No, yo lo valoro mucho porque realmente él valoraba a las personas que le ayudaban a ser mejor a él. O sea, y esto yo también solo inculco a algunos deportistas, de tienes que ser agradecido con la gente que te ayuda, tienes que valorar a la gente que te ayuda, porque yo también abogo por... Es muy difícil conseguir cosas grandes tú solo. Igual tú tienes el talento y tienes las cualidades y la responsabilidad, pero conseguir grandes cosas tú solo es muy complicado. Y cuando trabajas en equipo y se te valora, yo hablo mucho de la valoración. Trabajas mejor, estás más a gusto, estás más cómodo, eres más feliz. Entonces, cuando trabajas con personas que están por encima de ti en la cadena de valor, pues sí, la verdad que... Es interesante. Duncan no me lo has mencionado, que era un poco más especial, Tim Duncan. Era mucho más reservado. Sí, siempre, ya se veía un poco desde fuera también. Más reservado en general con la gente, ¿no? Entonces, súper agradable. De hecho, cuando te decía, ¿no? Como que a veces te saludan o te cruzan 2 palabras y luego dices, joder, por fin. Duncan, estamos hablando que es que era un jugador impresionante, ya hace ya unos años que se ha retirado, pero todos lo recordamos, ¿no? De ahí vas a Filadelfia. Supongo que es una oferta, como te hacen una oferta laboral, como entiendo que en cualquier otro jugador de la NBA en un momento determinado, ¿no? O una persona del staff. Se interesan por ti. Bueno, no. La verdad es que en Estados Unidos los procesos de selección son bastante más justos que funcionan como una empresa, ¿no? Y es verdad que yo te he dicho que yo entro porque tengo un contacto, pero no hubiera entrado si no hubiera habido una parte de rigor de quién soy, qué hago, qué reputación tienes, ¿no? Entonces, en Filadelfia se abre esta posición, se publica. Esto en el deporte en España no pasa, no publican. Se necesita, es impensable, ¿no? Me está sorprendiendo porque es como, bueno, sí, claro, aplicas para un trabajo, ¿no? Un poco. Preparador físico, fisioterapeuta del club tal de España, ¿no? Esto no pasa. Entonces allí sí pasa, no siempre, pero pasa. Entonces se publicó y uno de los analistas que estaba en Filadelfia, yo le conocía y le pregunté cómo está este tema y dijo... Es que tienes que aplicar, o sea, aplica y luego ya veremos el proceso. Entonces yo apliqué con un trabajo como aplicas un trabajo normal y fui pasando fases de selección bastante rápido además, eso fue bastante chulo y me dieron el trabajo, pero me lo tuve que currar, había 3 finalistas. Qué bueno. Sí. Estados Unidos siempre se dice, ¿no? Que valora el talento. Sí. Esto es algo que yo he escuchado mucho, ¿no? Aquí el camino, si tienes talento, es más complejo salir a colación, ¿no? O sea, que reluzca de alguna manera, ¿no? En cambio, si lo tienes en Estados Unidos, se valora. ¿Esto tú también lo notaste? Sí, yo creo que si tú eres bueno en tu trabajo, en mi profesión, o decir, en el campo del deporte profesional o en otras profesiones, se valora el talento, porque valoran la eficacia, la productividad, que salga bien el trabajo, que el jugador esté contento o que la empresa salga adelante. Entonces, valoran a las personas. No estoy generalizando, pero lo que yo he vivido es que si eres bueno, te valoran. Tú cogiste en Filadelfia esos procesos, ¿no? Los de Process, ¿no? Se llamaba, me acuerdo, Process, de la época del proceso de Filadelfia, de la reconstrucción, que fue in eternum hasta que al final poco a poco fueron tirando y tal. ¿Y cómo es claro, pasabas de una franquicia ganadora, luchadora por anillos, ¿no? De anillos, hasta una franquicia en reconstrucción, donde muchas veces pasan años en la derrota, con cambios de cuerpos técnicos, etcétera, etcétera. Que esto lo vemos mucho y a veces desde el deporte europeo llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo puede estar esta franquicia diciendo que reconstruido durante 5 años o 6 años, escogiendo en el draft, ¿no? A jugadores bajo...
¿Viste diferencias desde dentro también en la exigencia, etcétera? ¿Tú lo notaste? Claro, es que tu cargo era experta en alto rendimiento, por lo tanto, sacar el máximo rendimiento de los propios deportistas en una franquicia en reconstrucción. Pues yo pillé Filadelfia, que ya había salido de ese proceso. Ya estaba acabando, ya empezando a ganar, digamos. Ya empezaba a ganar. De hecho, el año anterior fue el famoso, para los que sigan un poco el baloncesto, el famoso triple de Kawhi, que hace que Toronto... Bueno, que de hecho ganan ese año el anillo. Entonces, correcto. Filadelfia ya estaba muy a punto de caramelo, ¿no? Embiid ya estaba por ahí. Embiid ya estaba empezado a jugar, salía de procesos de lesiones muy largos. Y entonces yo les pillé el año que yo estuve en Filadelfia y era un año para ganar el anillo. No se ganó, pero bueno, te estabas preparando para ganar. Entonces yo pillé la franquicia en un momento de mucha presión muy duro. Porque teníamos, el Big Three, que se dice en América, ¿no? Que estaban Joel, Ben Simmons y Tobias Harris. Entonces... Te voy a tener que preguntar por Simmons, obligado. Bueno. Ahora hablaremos. Así que sí. Pero bueno, por ejemplo, ahora San Antonio lleva ya años en reconstrucción y todavía, incluso teniendo un pick número 1, todavía, ¿no? Como que las reconstrucciones allí son largas. Y no tienen prisa, en San Antonio. Con Wembanyama, ellos ya dicen que, oye, calma, que vaya haciendo, rodearlo bien y sin problema. Pero bueno, en Oklahoma también han estado en reconstrucción y tampoco tienen prisa. Escogiendo selecciones de draft altas durante años jugando con ello y han hecho un equipo. Y mira ahora, llevan 2 años. Vuela. Por cierto, ¿cómo es Popovich como formador? Ahora vuelvo un poco para atrás, ahora vuelvo a Filadelfia, pero ¿cómo es Popovich como formador de jóvenes? Porque esto es clave en el momento en el que estamos ahora. ¿Es buen formador en ese sentido? ¿Se implica? Bueno, él es un gran líder y gestor de lo que yo viví, porque piensa que es hace un tiempo, no sé si habrá evolucionado, cambiado, pero de lo que yo viví en aquella época, a mí me parecía que era una persona muy carismática y con un poder de influenciar a las personas, de sacar lo mejor de ellas. Es verdad que yo estaba en un momento de transición, todavía en un equipo súper joven, pero por ejemplo estaba DeJounte Murray, también Bryn Forbes, como que había jugadores jovencitos y yo creo que la gente buena sabe rodearse de gente buena. Totalmente. Entonces, lo que tenía en ese momento Spurs muy bueno era el equipo de trabajo de lo que se llama allí player development o desarrollo de los jugadores. Porque al final este tipo de entrenador tiene que venir, darte 4 claves, ¿no? Gestionar el grupo o gestionar el partido. Pero el día a día, el desarrollo de los jóvenes es con entrenadores que se dedican a esto, que están, digamos, picando la piedra a las horas, ¿no? Y el grupo de trabajo de entrenadores de desarrollo era muy bueno. Por ejemplo, estaba Will Hardy, que ahora es primer entrenador. Estaba Ime Udoka, que ahora es primer entrenador. Estaba Becky Hammond, que ha sido primera entrenadora y ha ganado. Entonces tú imagínate, si te rodeas de esta gente para la formación... Claro, madre mía, estabas en un momento, o sea, caíste en el lugar, en el momento fantástico. No, y genial, ¿eh? Volviendo a Filadelfia, Simmons es un caso perfecto, que ya, y así entramos un poco en tu trabajo dentro de los equipos y en el mundo del deporte. Es un caso que yo creo que es perfecto para que una persona como tú, como una profesional como tú lo trates, porque es un jugador con unas expectativas altísimas, que su cabeza se nota, que sufre. Yo ya no vamos a entrar en su comportamiento. Yo entiendo que cuando uno se comporta de esa manera, incluso a veces excéntrica, ¿no? Haciendo según qué acciones de cara afuera lo que es el propio deporte, yo entiendo que algo no va bien en su vida interior, ¿no? Ya entiendo que tampoco lo puedes explicar todo, pero ¿qué viste en él? O sea, porque es un jugador que tenía grandes cualidades en algunos aspectos del juego para triunfar. Se ha quedado un poco estancado, ahora está en Brooklyn, lo intenta, pero ha sido noticia por cosas extradeportivas muchas veces. Él mismo incluso se ha metido en berenjenales a veces que le ha hecho mucho daño. ¿Por qué? O sea, la pregunta sería ¿por qué él no ha conseguido explotar ese gran rendimiento, ¿no? ¿Cómo fue el trato con él? Vale, a mí no me gusta hablar de jugadores y de cosas en concreto. Hasta donde puedas. Porque, no sé, creo que es un tema también de... Y es muy delicado y muy personal. Sí, cada uno tiene sus historias. Exacto. Y no me parece traspasar una línea. Otra cosa es que diga, pues Manu era muy majo, ¿no? Sí. Pero hablar de casos así de jugadores... Es un caso muy delicado este, además. Sí, entonces yo te lo voy a generalizar. Perfecto. ¿Vale? Deportistas. Mira, yo creo que... porque a veces se habla del talento, ¿no? Hay deportistas que tienen talento o por una serie de circunstancias se les da bien algo, entonces llegan arriba, saben llegar arriba, pasan esas primeras fases, por lo que sea, ¿no? Y entonces llegas arriba. Entonces, ¿qué pasa? Gestionar estar arriba a veces es complicado.
Y muchas veces explicamos, la gente que nos dedicamos a esto, que quizá llegar arriba por tu talento no es tan difícil, ¿no? Pues es difícil, pero puede no ser tan difícil, porque mira, también se te juntan 4 cosas: de la suerte, tienes el talento y llegas. Pero luego mantenerse... Eso es lo complejo. Mantenerse es lo complicado. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que a mí me fascina de mi trabajo. Claro. Hay muchas áreas fuera del campo, fuera de la pista, fuera del deporte en sí, que al final están influenciando en tu deporte. Y a medida que avanza la sociedad, con los cambios que estamos viendo en la sociedad, más influyen. Claro. Pero cuando estás arriba hay mucha gente que está a tu mismo nivel, parecido, ¿no? A nivel técnico, táctico, habilidades, ya la gente que es muy buena, mucha gente es muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia? Los detalles, ese 1% que marca la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez se cuida más la nutrición y la suplementación, se cuida más los medios de recuperación, la parte mental, la gente de la que te rodeas, cómo estás en casa, cómo es tu entorno, la gente tóxica a tu alrededor o la gente que te apoya, ¿no? Claro. Y muchas de las cosas que, ¿no? Todas esas áreas que te pueden influenciar. ¿Qué pasa si hay un jugador o un deportista que una de estas áreas flaquea? Rodearte de gente que te sepa ayudar en esa área, pues es importante, ¿no? O por ejemplo, si tienes tendencia a lesionarte, pues dejarte ayudar. Claro. Entonces, eso es clave. Hay mucho deportista que a veces le cuesta dejarse ayudar. O no se deja ayudar por las personas adecuadas porque hay muchos intereses. Entonces, yo no es que no sé si sé o no, pero no quiero personalizar, pero tienes que dejarte ayudar. Sí, es básico. Esto es... A veces incluso hasta en la vida en general, en psicología o en cualquier problema de nosotros, no solo en el deporte, ¿no? De tener la mente abierta para recibir ayuda externa, a veces merece un ejercicio pues de bajar a la tierra, de apartar el ego, de ponerse a trabajar en uno mismo, de hacer mucha autocrítica. Es complejo, yo sé que no es sencillo, y es verdad que a veces los deportistas son muy jóvenes. Yo creo que muchas veces se exponen a estas presiones en edades muy tempranas, donde si tú lo llevas a la vida real, quizá la mayoría de seres humanos pues hacemos un desarrollo o nos damos cuenta de estos un poco más adultos y tenemos quizá más tiempo para desarrollar en este aspecto pues ese crecimiento o ese autoanálisis. El deportista no tiene tiempo para eso. El deportista con 22, 23 años, sin estar formado aún del todo, tiene una presión enorme por ganar. Entonces, encontrar esa capacidad para tener esa humildad y ponerse a trabajar en tus manos, yo creo que eso también es un reto, ¿no? Para ti como profesional. Sí, por eso te he dicho que por el trabajo que yo hago, analizamos muchas cosas. Yo cuando empecé a trabajar con un deportista analizamos muchas cosas. Ajá. Y luego das sugerencias. Claro. Esto es obvio que lo tenemos que mejorar. Sí. Yo te recomiendo pam. Y lo demás tienes que intentar hacer ver, pero... Yo creo que a veces es como diferentes maneras de aprendizaje, ¿no? A veces la gente tiene que darse cuenta que tienen que venir ellos a pedirte la ayuda, porque si tú lo impones no va a funcionar. Y eso tienes tus técnicas ahí para que se acabe produciendo, ¿no? Entiendo. Entonces, hay gente... yo creo muchísimo en la individualización. Lo que tú necesitas no es lo que él necesita, que es lo que yo necesito. Igual tú necesitas alguien que te estimule, otra persona necesita mucha calma y mucha paz. Entonces, creo que es bastante... la capacidad de adaptarte a las situaciones de las personas. Correcto. Intentar buscar lo que funciona para cada uno. Hay gente que tienes que decir, desde ya, tienes que cambiar esto. Exacto. Y otra gente que es, yo por aquí, como lo vería... Ese es tu gran reto, ¿no? Como profesional, conseguir cómo hablarle a cada uno, convencerle y tal. Pero esto es algo que lo llevas tú ya innata un poco como persona, ¿no? Yo creo que esto, entiendo que tú tienes una formación extraordinaria, ¿eh? No la estoy desmereciendo ni mucho menos, pero es verdad que a mí me da la sensación que esta capacidad para llegar a la gente... Esto sí que es talento, esto se tiene o a veces no se tiene, ¿no? O se trabaja, o la experiencia, ahora como vivimos en un mundo que todo es rápido y todo muy tienes rápido, que llegar. Demasiado. Entonces claro, la gente que tenemos como experiencia en un área también... Sí, porque el patrón se repite entre los deportistas a nivel de los problemas. O sea, tú individualizas cada problema. Individualizo. Pero muchas veces piensas, vale, esto ya lo he vivido antes en una situación muy parecida, etcétera, tú internamente. No es que se repita mucho, pero claro, cuando ya has trabajado con muchos deportistas... Claro, el reto es el mismo, claro, entre comillas. Eso es. Y es lo que iba a decir, aprender, por ejemplo, yo no sé, seguramente me he equivocado con gente, y si aprendes, pues la siguiente vez lo haces diferente. Entonces, no sé si es algo característico ya que venga con la persona, o como vas aprendiendo de los errores, de lo que se podía haber hecho mejor, de, pues mira, a esta persona le ha funcionado esto, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también te lo da la experiencia. Cuando un deportista se estanca en el ámbito, o él siente que está estancado, que esto también a veces no es así, pero él puede sentirse que no está en su mejor momento o está estancado.
¿tener esa capacidad de aceptación es parte de la solución? O sea, aceptar el problema, aceptar que quizá me he hecho mayor, ¿no? Un deportista de, oye, yo ya no puedo dar el rendimiento que lo daba hace 5 años porque mi cuerpo no reacciona igual. La aceptación, que es algo que nos cuesta a todos en la vida un poco en general, muchas veces, ¿es parte de la solución al problema? Absolutamente. Sí. O sea, creo que tendríamos que trabajar los deportistas y todos para conocernos mucho mejor. O sea, conocerte para saber cómo reaccionas ante las cosas, cómo reaccionas, cómo te afectan unas cosas o un tipo de personas. Entonces, creo que es muy importante conocerse. Por eso muchas veces digo, bueno, ¿por dónde empezamos? Claro. ¿En qué eres bueno y qué tienes que mejorar? Claro. ¿Y por qué eres bueno en esto y por qué en esto fallas? ¿No? Entonces, conocerte, saber tus fortalezas, tus debilidades, cómo te afectan las cosas y luego un trabajo de aceptación, ¿no? Porque si no es muy difícil dejarte ayudar. Si tú eres una persona que se frustra, se cabrea y pega una pata a la silla cada vez que te pasa algo, pero dices, pero no lo quieres ver, entonces ¿cómo te voy a ayudar yo a que gestiones la frustración o gestiones la falta de confianza o gestiones los fracasos? Si no quieres verlo, ¿no? Sí. O el error, no lleves bien el error o el fallar. Si me dejas que te ayude, yo o los profesionales, si te dejas ayudar por esa aceptación, podemos utilizar ese error, ese fracaso, esa caída, ese mal momento como combustible para, ¿no? Para darle la vuelta. Pero tienes que darte cuenta de que tienes una debilidad, ¿no? Es un ejercicio de humildad, Lorena, también esto. No, yo bueno, creo que y de mucha madurez. Y de madurez también, sí. Y de claro, mucha madurez. Volvemos a lo de siempre. Es verdad que esto, un deportista de 30 años quizás es más sencillo que lo llegue a entender, pero un chico de 21 años no deja de ser un chico de 21 años, millonario, famoso, lo que tú quieras, pero un chico de 21 años. Y su cabeza y su formación es la que es. Entonces, es complejo. Se les exige madurar muy rápido. Sí, por eso yo creo que es tan importante rodearte de las personas adecuadas, de buenos mentores, buenos entrenadores, de que tu entorno sea el apropiado, ¿no? De esas personas que te apoyan, te escuchan, te pongan su opinión, pero quizá no impongan, no lo sé, ¿no? Entonces, sobre todo cuando eres joven, o no, cuando ya somos más adultos, ¿no? El rodearte de las personas que quieran lo mejor para ti. Claro, lógicamente. Para sacar, al final el objetivo del deportista es sacar el mayor rendimiento, es tu trabajo, ¿no? En su campo, o sea, en el terreno de juego, etcétera, que es el objetivo. He visto que Escariolo hizo un tuit recomendando tu libro. Sí. Claro, él yo entiendo que es una persona que supongo que debe conectar mucho contigo, por la manera como él debe entender la vida y cómo es como formador y cómo tú desarrollas tu trabajo. Estoy seguro que Sergio Scariolo apostaba mucho por tu figura dentro de un grupo como este, por cómo él desarrolla el liderazgo. Claro, ¿cómo fue estar con él? Porque es otra experiencia. Una cosa es una temporada, estar en la NBA, un trabajo, etcétera, y otra cosa es un torneo tan corto, un Eurobásquet, la presión que hay. España, además, iba un poco de tapado en ese Eurobásquet y fue un éxito absoluto. ¿Había diferencias en tu trabajo de un campo a otro? Sí, es que mi rol era diferente. Yo en el último equipo, en la NBA, lideraba un grupo de trabajo, ¿no? Lideraba personas, diferentes áreas. Yo tenía que tener un rol, ¿sabes? Como un poco zoom atrás. Vale. Y cuando me uno a la selección española, yo soy una currela más en un área y de un área chiquitita dentro de, ¿no? Entonces vuelvo a picar piedra, digamos. No es que no picara piedra antes, pero es un área de ciencias del deporte, monitorización de la carga, cargas de trabajo. Entonces, bueno, era un poco así. Lo bueno, creo, lo positivo fue que Sergio había estado trabajando en Toronto un año, el año que ganaron. Estaba ahí como segundo, ¿no? Sí, uno de los asistentes. Entonces, él vio la manera que se tiene de trabajar en Estados Unidos, en la NBA, los equipos que apuestan por los departamentos de rendimiento. Claro. Entonces, un equipo que apuesta por un departamento de rendimiento y justo él gana el anillo y entonces, porque al final allí coincides mucho en las pistas, con unos, con otros, ¿no? Entonces él tenía esa mentalidad donde las áreas de rendimiento fuera de la pista les da importancia. Pero bueno, tenemos, no quiero decir el nombre, pero tenemos algún exjugador de la selección que tiene un club que también ha estado en la NBA y también lo está intentando trasladar porque da importancia. Él ha vivido lo que es tener un buen catering, tener un buen buffet, que los jugadores se preocupen por ellos, que tengan las herramientas. Entonces, a mí me parece Este deportista tiene una mentalidad
que sé de quién estás hablando, muy abierta hacia la innovación de forma constante. Tecnología, recursos, dentro de mis posibilidades, porque los que lo hemos vivido hemos visto que funciona. Claro, lógicamente. Entonces, sí que tenemos que hacer mucha pedagogía y yo tengo que explicar mucho en qué consiste mi trabajo o seguramente hay personas que tienen que explicar por qué vale la pena contratar a 3 fisioterapeutas, por qué vale la pena invertir en suplementación, ¿no? Desde el club o desde la federación, pues porque sin hacerle toda la vida fácil con algodones al deportista, le ayudas a que sea su mejor versión. Porque es que al final, todos, tú y yo, a ti que te gusta hacer deporte, a mí que me gusta hacer deporte, sabemos que si dormimos lo suficiente... Hombre, hay una gran diferencia. Claro, si comemos bien, y esto nos pasa a los que comemos bien, cuando comes mal dices, jolín, qué mal me siento. Y yo, una de las cosas, exacto, es que yo eso es lo que más siempre, y siempre lo explico, ¿no? Que a veces cuando empiezas a cuidarte cuesta mucho ir a comer a sitios donde puedas mantener esa alimentación, ¿no? Dices, ostras, vas con amigos, etcétera, ¿no? Y te dicen, venga, un día no pasa nada. Y yo pienso, no, es que mi cuerpo ya no reacciona igual. Mi cuerpo, que es listo, entiéndeme, como el de todos, pero me pide ya poder alimentarme bien, etcétera, porque ya ha probado lo bueno. Claro. Entonces esa es la clave, ¿no? Pero a veces hay que hacer esa pedagogía y es complicado. A nivel de nutrición, ahora entraremos en conceptos que me he ido apuntando leyendo el libro, pero Vale. Hablas bastante de ello, de la nutrición, de la suplementación. ¿Usas mucho tecnología en tu trabajo? Bueno, yo justo ahora no, porque no trabajo en el campo con el deportista, sí, pero sí, es una de las cosas que más me gusta, la tecnología, la innovación, intentar encontrar cosas que funcionen, porque también hay mucho, como en muchas cosas que ahora, ¿no? Hay tanta exposición a los medios que todo el mundo habla de suplementación, nutrición, 1000 cosas, y lo mismo pasa con la tecnología, ¿no? Pues utiliza, no lo sé, no sé qué decirte. Estas gafas ultrasónicas, que sí, no sé qué, pues porque las utiliza no sé qué jugador, no sirve para nada, no hay evidencia, no hay rigor, no hay nada demostrado, con muchísimas cosas de suplementación que se habla de una forma súper generalista y banal, no hay evidencia con todo el tema de la longevidad. Bueno, es que no me quiero ir por las ramas. No, pero, te puedes ir tranquila, o sea, me parece muy interesante. A mí una de las cosas que me gusta de mi trabajo es aportar rigor, datos objetivos, no sé, que se tomen las decisiones con la mayor información de calidad posible. Entonces, innovar y hacer cosas diferentes y apostar por tecnología, pero que sea útil, porque si no... La inteligencia artificial, supongo que estarás al día, ¿no? Pero antes estábamos hablando con Carlos Polo en el mundo del deporte, que realmente es otro de los conceptos que, está aquí ya y puede cambiar incluso las cosas de una forma importante en el mundo del deporte. Supongo que será un reto que también tienes, ¿no? Estás al día de todo, ¿no? Al respecto. ¿Te asusta un poco lo de la inteligencia artificial? No, porque creo que a ver, los que trabajamos con datos o hemos trabajado con datos, yo ahora no trabajo con datos, la inteligencia artificial hasta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se llamaba de otra manera. Empezó llamándose Big Data, después el Machine Learning, modelos supervisados, modelos no supervisados, modelos predictivos. Entonces, el análisis de datos a este nivel lleva mucho tiempo haciéndose. O sea, no hay tanta diferencia. No, lo que pasa es que la gente utiliza la palabra inteligencia artificial cuando se refiere a la inteligencia, yo creo, inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es un poco esta la que se autoaprende, el robot que parece un humano, pero parecía una tecnología muy disruptiva y al final necesitas muchos datos. Y entrenarla, ¿no? Es lo que ha explicado Carlos antes, ¿no? Eso es. Entonces, está de moda el concepto cuando hablas de generativa, pero todo lo que es machine learning y los modelos predictivos llevan tiempo utilizándose. Claro. Bueno, a ver, el libro, que yo me he apuntado aquí, ya verás, no estoy engañando a nadie, tengo aquí unos apuntes que me hice en el AVE cuando lo acabé de leer. Supérate, Lorena Torres, fantástico. Si hubiera apuntado todos los conceptos no hubiéramos acabado nunca y esta entrevista duraría 3 horas, no tenemos tanto tiempo, pero conceptos básicos para descubrir pues, el mayor rendimiento posible para un deportista en la vida en general. Porque yo estaba leyendo todo el rato el libro y digo, es que perfectamente podrían ser consejos para cualquier persona en cualquier materia de la vida a nivel funcional, de su trabajo, o algo personal, no tiene nada que ver con lo laboral. Puede ser, ser padre, ser madre, con cualquier concepto, ¿no? ¿Te puedo acordar antes de que preguntes? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que te ha...? Porque este libro es divulgativo. Sí, es un libro divulgativo. No es para deportistos. De hecho, muchos de mis deportistas probablemente ya no... Bueno, no sé, si tienen un propósito chulo y realmente... Pero yo no lo he escrito para ellos. Lo he escrito a nivel divulgativo. O sea, para deportistas como puede ser como yo, amateur, etcétera, y que le pueda mantener motivado, o yo en mi vida también a nivel personal con algo que me motive. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es...
¿Qué te ha gustado? Si te ha gustado algo, si te ha aportado algo. Mira, a mí lo que más me ha llamado la atención... Vas a abrir un debate, porque preguntarme a mí es peligroso, ¿eh? Bueno, Darle la vuelta a lo me de... has dicho de ida y vuelta, Sí, ¿no? sí, me parece estupendo. A mí lo que me llama la atención es constantemente esa sensación de la aceptación de está bien ponerte objetivos. Y esto es algo que no lo escribes textualmente, pero lo intuyo en la manera como está escrito. Que es, márcate objetivos, pero no te presiones en exceso para culparte. O sea, yo en todo el momento he tenido una sensación de decir, sea cual sea el objetivo que me marque, sea para un ámbito deportivo o en la vida, que realmente no te pongas una carga, una culpabilidad. Que esto yo creo que muchas veces es el gran hándicap, ¿no? De decir, no me salen las cosas o lo que sea y me culpo. Entonces, hay un punto, ahora no recuerdo exactamente, que hablas de ponerte objetivos, pero objetivos también medibles y realistas, que yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Entonces, ese tono, no sé si se puede definir así, que acompaña constantemente el libro, que es muy cercano, lo escribes de una manera muy cercana, es lo que a mí más me ha convencido, más me ha llegado. Vale. Y es verdad que a mí no es fácil de llegarme con este tipo de libros porque yo leo mucho, pero leo más ficción en este caso. Entonces, a mí esto me ha gustado mucho y diría que es lo que más me ha convencido. ¿Te convence la respuesta? Era algo para ti. Era algo para mí, sí, vale. Porque es que, bueno, si yo aprendo también de vosotros que os ha gustado más. por supuesto, claro, ¿sabes? es muy importante escuchar al lector, ¿no? En este sentido. Entonces, yo a partir de aquí, ahora recupero yo, Venga. me he apuntado unos cuantos conceptos que me han parecido interesantes, ¿vale? Mar, ¿tenemos tiempo? No mucho. Bueno, entonces lo voy a ir resumiendo porque nos hemos ido por las ramas, pero lo más importante, lo vas explicando por fases, ¿no? Hasta llegar a alcanzar ese máximo rendimiento, sacar lo mejor de cada uno. Hablas de tener un propósito como un punto clave, ¿no? Que es el momento en el que tú márcate un propósito. ¿Cuál? Esto para ti es básico para empezar, entiendo. Es súper importante porque para un deportista, para ti, para mí, para cualquiera en la vida, yo creo que si no sabes lo que quieres, si no tienes una visión de lo que es importante para ti, si no tienes no me gusta la palabra objetivo porque parece muy determinista, pero sí creo que es súper importante tener algo que te motive, te ilusione, que sea importante para ti, que sea un reto, que sea un sueño. Me parece que es eso que nos mueve, pues reconocerlo, identificarlo, me parece muy importante. Y dedicar tiempo a pensar en ello, porque es que vivimos muy deprisa. Entonces yo hablo del propósito y puede ser un propósito como es que quiero perder 2 kilos. Si no sabes lo que quieres, aunque sea algo sencillo o sencillo complicado, es muy difícil que luego todo tu proceso te acompaña a conseguir eso. ¿Y el deportista de élite normalmente tiene claro el propósito o a veces lo tienes que ayudar tú? No, hombre, yo creo que Sí, ¿no? lo tiene claro, Vale. independientemente de la edad o la fase en la que esté. Sí. Es que quiero estar en este equipo, Exacto. estoy en este equipo. Es que quiero ir al Campeonato de Cataluña o de la Comunidad de Madrid, Sí, o la Comunidad... el que sea. Es que quiero ir al Campeonato de España. Claro. Es que ahora que estoy en este nivel, a ver si me coge la selección. O Claro. sea, siempre tienes como... No sé si es objetivo o meta o sueño o propósito que te mueve por dentro. Quiero sacarme esta carrera, quiero conseguir este trabajo, quiero encontrar una persona que me aporte. Tener una meta. Tener una meta. ¿No? Un Entonces, me parece que es el principio. Sí, el principio de todo. Vale. Después, el tema de los valores. Aquí sí que quiero que me expliques porque me parece muy interesante. Hablas mucho de los valores en el libro. ¿A qué te refieres exactamente? Los valores son aquello que nos define y define nuestra identidad. Yo hablo de que los valores hablan de quién eres y los hábitos y lo que haces en el día a día demuestra tus valores y demuestra quién eres. Una cosa es tener unos valores y luego actuar en base a esos valores y eso te define, es tu identidad, ¿no? Entonces me parece también súper importante o interesante o útil en la vida reflexionar sobre qué valores te definen, porque los valores sobre todo te van a ayudar en la toma de decisiones. Sí. Es decir, y me parece que la toma de decisiones es una cosa muy importante en la vida. Sí, por supuesto. Me tomo la Coca-Cola, me como el pastel o no me lo como, apuesto por ese trabajo, no, dejo a esta persona que me está haciendo sufrir. Entonces, en general, tener claro un poco en qué basas tus decisiones en función de tus valores me parece un ejercicio filosófico casi muy importante. Entonces, hablo de los valores para que tú reflexiones sobre quién eres o quién quieres ser. Por ejemplo, yo quiero ser una persona honesta. Bueno, pues
si tú quieres ser una persona honesta porque has reflexionado, porque te gusta, tus actos, tus comportamientos, tu toma de decisiones, cómo te diriges a los demás, lo que haces en tu vida, debería ir en esa dirección, ¿no? Y entiendo que el deportista de élite en este aspecto, incluso esto es bastante importante para cómo reaccionan fuera, ¿no?, de lo que es el terreno de juego, ¿no? ¿Qué valores quieres tener como deportista, no solo dentro, sino también fuera? Porque también les puede acabar, evidentemente, condicionando el rendimiento deportivo. Aquí debe ser difícil, porque hay deportistas que seguro que en esto son más fáciles, pero es cierto que en un mundo tan mediático, redes sociales, a veces debe de costar, ¿no, Lorena, llegar a alguno de ellos? Yo la verdad es que los valores, hay mucha parte, te he dicho, este libro es divulgativo. Sí, sí. Yo no trabajo con el deportista sus valores. No, ya. No creo que sea mi función trabajar No, los valores claro. con ellos. Pero si tengo que hacer divulgación Claro. de cómo ser tu mejor versión o Sí. cómo prepararte para conseguir las cosas que quieres, me parece que dentro del proceso de reflexión tienes que saber qué valores tienes, ¿no? Por ejemplo, yo le explico muchas veces, mis 2 valores fundamentales son el coraje y la autenticidad, ¿no? Y eso me tiene que definir, entonces tengo que tener la capacidad de tomar decisiones que me dan miedo, pero que creo que me van a llevar a lo que quiero, Claro, ¿no? claro. Salir de la zona de confort y te sientes cómodo con ello, ¿no? O no, pero si yo quiero conseguir las cosas que quiero, ¿no? Quiero que Claro. me defina eso, por ejemplo, porque hay muchos valores, la salud, la supuesto, familia, aquí. la fe, ¿no? Entonces, la salud es un valor muy importante para mí, por eso en mi día a día yo intento cuidarme, hacer ejercicio, Claro. dormir las horas que necesito, Claro. tener momentos de paz, ¿no? Entonces, pero bueno, ya te digo, yo eso no lo trabajo con el deportista, pero creo que cualquier persona que quiera reflexionar sobre la vida, quién es, qué quiere conseguir, Claro. debería dedicarle un poco de tiempo. Sí, sí. Marc Truco, que la gente no lo ve, pero está detrás marcándome el tiempo, y ya me está diciendo, no vas a tener tiempo para todos los ítems que tienes apuntados. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque me parece muy interesante. Bueno, grabarlo todo y luego decidís. También, eso también es verdad. Pero voy a coger unos cuantos puntos, ¿vale? Porque yo creo que aquí hay 12 puntos. Voy a coger la disciplina, que aquí yo sí que creo que en el deporte de élite marca diferencias. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Vale? En la disciplina. Y estar inflamado era otro concepto que me había apuntado, que también me parece muy interesante, pero creo que... Bueno, hay expertos mejores que yo para hablar Sí. de la inflamación. Vale, pues lo voy a dejar en la tribu. El concepto de la me tribu. encantan los 2 que has cogido. Vale, pues mira, vamos a acabar con ellos. La disciplina y la tribu, que son 2 conceptos de los que hablas mucho en el libro, aplicados a los deportistas de élite en este caso. Del primero, ¿qué me tienes que decir? Mira, la disciplina yo creo que es un valor y una actitud que es imprescindible si quieres conseguir cosas. Entonces, por ejemplo, están muy de moda los hábitos. Sí. Todo el mundo habla de los hábitos, libros de hábitos, la gente, no sé, como el hábito, ¿no? Entonces, el hábito funciona que tú tienes una motivación, Sí. tienes un prompt y luego tienes una recompensa. Pero yo creo que no es cierto que generar hábitos tenga que ser algo fácil, póntelo fácil, haz solo una sentadilla por la mañana para coger el... No es cierto. Si tú quieres tener una vida saludable, tienes que comer bien. Y cuesta mucho comer mucho. todas las comidas súper saludables. Si quieres estar en forma, si quieres hacer ejercicio por salud o preparar tu maratón o lo que sea, tienes que ir al gimnasio muchos días, salir a correr, salir con la bici, que no te apetece, que hace frío, Sí, sí. que estás cansado, que has tenido una bronca. La disciplina para mí es aquello que te empuja a hacer las cosas cuando no tienes ganas de hacerla, porque es para un bien mayor. ¿no? mayor, claro, sí, sí. Entonces, me parece súper importante para un deportista, por supuesto. Básico. Por Sin ello es supuesto, imposible que pueda haber bueno, éxito. no, hay deportistas que llegan Que por sin ser inercias, disciplinados, ¿sí? pero bueno, también, como en muchas cosas en la vida, tienes un componente de suerte, Claro, claro. de talento. El talento, ¿no? O sea que... Pero bueno, la mayoría, a pesar de que son un 1% de la población, yo abogo porque tienen que tener disciplina, hábitos. Yo a ellos lo digo como, tienes que ser un profesional, Claro, ¿no? claro. Porque no utilizo siempre todo el vocabulario Sí, sí. que podría... No, pero se entiende rápido con este concepto. ¿Vale? sí. Tienes que ser un profesional. Entonces, la disciplina me parece muy importante porque te va a poner el fundamento Claro. para conseguir lo que quieras conseguir, Claro. independientemente de lo que sea. Quiero tener más energía durante el día, pues tienes que dormir Por supuesto. y tienes que descansar. Disciplinado. Entonces, ya, pero es que no tengo tiempo. Pues entonces, volvemos al principio. No es una prioridad, en el Exacto. fondo no es una prioridad porque no estás dispuesto a ser disciplinado con tus horas de sueño. Ajá. Entonces, para mí es que
y te lo digo y lo digo en el libro, parece muy fácil, pero luego es muy difícil. Sí, Por eso mucho. la gente no pierde los 2 kilos después de las Navidades, no es constante con las cosas, porque generar hábitos es mucho más difícil de lo que a veces nos explican Sí, que es. totalmente. Faltaría mucha formación de base cuando eres también más joven, más pequeño, que ahí es un momento de la vida donde es más fácil coger esos hábitos, ¿no? Y la tribu. Que yo creo que esto, el entorno, la tribu, de la gente que les rodea a ellos, un poco a nosotros en general, pero volvemos otra vez al deportista de élite, también puede marcar muchas diferencias, ¿verdad, Lorena? Sí, yo hago como una secuencia y explico un poco tu entorno, ¿no? Tienes esos mentores que pueden ser profesores, Sí. en este caso pues entrenadores, Sí. nutricionista, un Sí. psicólogo, un fisio, ¿no? Esas personas que te inspiran, que te hacen, que te enseñan cosas, que te aportan en tu carrera, ¿no? Entonces está la figura del mentor o del especialista, ¿no? Ajá. Y luego para mí la tribu es ese para mí, en mi opinión, es un círculo mucho más pequeño en el que la gente que te rodea quiere lo mejor para ti. Porque a veces hay gente que quiere lo mejor para ti en función de lo que ellos creen que es lo mejor. Totalmente. ¿No? Entonces, el padre, el hermano, quien sea, de esto, ve por aquí porque esto es mejor para ti. Y tú dices, pero es que me estoy ahogando. Claro. No quiero estudiar esta Claro. carrera, no quiero Claro. hacer esto. Y entonces, para mí la tribu es esa gente que te dice las cosas que otra gente igual no se atrevería a decírtelo, con el tacto suficiente como para que tú te las escuches, analices y una vez más puedas tomar la decisión tú para tu camino, tu proceso, tu proyecto, la gente a la que te rodeas me parece muy importante. Básico. Sí, En el deporte de élite más, ¿eh? Y yo creo que les escuchas a los deportistas, ¿no? Estos Sí. deportistas que inspiran, que van a charlas, que es tan importante la gente de la que te rodeas. Claro. Pues eso me parece súper importante y extrapolado a cualquiera de nosotros, igual, ¿no? Es el concepto de esa gente. Me quedaría horas hablando, la verdad, esa es la verdad. Para que lo voy a disimular, porque realmente es muy interesante y más con el deporte como epicentro, pero un poco sobre la vida. Y además me parece que este capítulo de la meta es muy interesante, diferente a lo que solemos hacer y hemos aprendido mucho. Muchas gracias por venir. Recomendamos el libro de Lorena Torres, Supérate, que se puede encontrar en todas partes, ¿no? En las Sí, librerías, online, Amazon, etcétera. Y seguimos en contacto, porque yo creo que, no estaría mal ir haciendo quizá de vez en cuando algún capítulo con tu experiencia también y con casos prácticos en algún momento dado. Súper. Creo que para la audiencia también puede ser muy interesante. Muchísimas gracias por venir. Ha Ha sido sido un un auténtico placer. placer. Gracias. Igualmente. Gracias.